Damas y caballeros, Con todo el corazón, mi amor. Tú no mereces, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí estamos para escuchar el mensaje. Propio. Este manjar que nos va a llenar el estómago. No el estómago, sino nuestra alma y nuestro corazón. Randy, ¿caigo mal? no, propio, don Norman. Muchachos, vamos a iniciar con el primer versículo de este devocional del día de hoy, y es que este devocional trata acerca del libre albedrío. ¿De qué trata? Libre albedrío. Dice 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Cierto? Muchachos, y este versículo prácticamente se explica solo. No todo lo que nos es permitido nos hace bueno, ¿cierto? Por supuesto. El alcohol nos hace bueno, Nada, las drogas nos hace bueno, nada, el teléfono nos hace bueno, nada. incluso el dinero nos hace bueno. No, muchachos, no siempre nos hace bueno. Nos ayuda, hay algunas cosas que nos ayudan en nuestro diario vivir, pero no quiere decir que nos hagan bien. Randy, ¿sabes qué nos hace bueno? Llevar a Cristo Jesús en nuestro corazón. Ok. La oración, Randy, también, y la palabra de Dios nos hace una Ok, buena vamos a prestar atención primero y después comentamos un poco más. Entonces, muchachos, no todo lo que nos es permitido o lo que es lícito nos conviene, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, ¿yo puedo matar a alguien? No. Sí puedo, pero no debo, ¿cierto? Ok, es ahí la diferencia, muchachos. Nosotros sabemos el bien y el mal. Puedo hacerlo, pero no debo. ¿Sabes por qué no Es debes? decisión mía, pongamos atención, Norman, pongamos atención. Es decisión mía si yo quiero seguir la voluntad de Dios o no, ¿cierto? ¿Sí, claro? La Biblia dice, no matarás. También dice, no robarás. ¿Puedo robar? No. Sí puedo, pero no debo. Y es ahí donde entra nuestra mente en juego y es donde tenemos que pensar en si debo o no debo hacerlo. Si debo hacer el mal o mejor alejarme de él, ¿cierto? No siempre todo lo que se nos permite hacer nos conviene. A veces pensamos que sabemos qué es lo mejor para nuestra vida o pensamos que podemos satisfacer nuestros propios deseos carnales sin que nada malo ocurra. Pero lo cierto es que cada vez que satisfacemos nuestros propios deseos, nos alejamos más de Dios. Incluso cuando actuamos conforme a nuestra voluntad, fallamos. Cuando se nos presentan pruebas y no estamos con Dios, nuestras fuerzas se agotan porque nos falta el centro de nuestra vida. Y muchas veces le echamos la culpa a Dios, pero como acabo de decir, fue por nuestra propia voluntad que estamos pasando por un mal momento. Recordemos que el Señor al crearnos fue tan caballeroso que nos dio el libre albedrío o la libertad de escoger entre el bien y el mal. En la Biblia también tenemos un ejemplo claro de cómo caemos cuando dudamos del plan que Dios tiene para nuestras vidas. Dice en Génesis 2, del 15 al 17. Vamos a irnos desde el principio. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dijo, porque el día de que él comieres, no le dijo, está estrictamente prohibido. O sea, si Dios no hubiera querido que Adán o Eva comieran de este fruto, ni siquiera hubiera puesto el árbol. Pero, aparte de que puso el árbol, les dio el libre albedrío. ¿Para qué? Para poder probar su fe y su lealtad a Dios, ¿cierto? Entonces dijo, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero Dios no se estaba refiriendo a una muerte física, se estaba refiriendo a la muerte espiritual. Recordemos que al principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, dijo, cuando creó al hombre, y fue bueno, ¿cierto? Siempre, todo lo que Dios creó fue bueno.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo, sin excepción. Y ahí no dice que en realidad era un árbol, ¿verdad? Pero en otras versiones no dice que era un árbol, pero en esta, que es de la Reina Valera, dice que más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Hay unas versiones que dicen que es un arbusto y demás, o hay otras teorías. A lo que nos referimos es que el Señor les puso este arbusto o árbol o lo que sea que haya sido en ese momento para probar su fe y su lealtad a Él, ¿cierto? Les dio una orden y les dijo, de todo árbol podrás comer, mas de este no deberás comer. Fue decisión de Adán o de Eva si querían o no seguir la voluntad del Señor, seguir el plan de Dios. Imagínense si Adán y Eva no hubieran comido de este fruto, ¿cuántos años hubieran vivido en ese huerto? ¿Ah? Probablemente seguirían vivos, exacto. ¿Por qué? Porque Dios todo lo que creó en ese instante era perfecto. No había maldad ni malicia en nada de ellos. Pero en el momento en que comieron de este fruto, todo se descontroló, todo se salió de control. Adán y Eva ya sabían que estaban desnudos, ya sabían que tenían vergüenza al verse desnudos también. Vergüenza a Dios por haberlo desobedecido. Exactamente, y vamos a leer un poco más. Dice en Génesis 3, del 1 al 13. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En esa parte no mintió, iban a saber el bien y el mal, ¿cierto? Pero sin embargo los estaba tentando, exactamente. Vamos a seguir. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos de Dios, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. He aquí otro punto de vista. Si Adán hubiera querido, no come del fruto a pesar de que su mujer se lo haya ofrecido. ¿Por qué? Porque ya Dios le había dicho que no tenían que comer de este fruto, ¿cierto? Entonces, muchachos, hay veces que decimos, no, por culpa de la mujer desde que nacimos ya estamos condenados, ¿cierto? Porque decimos, no, ¿quién fue la primera que comió el fruto? Eva. Pero ¿quién fue el que decidió comer del fruto que Eva le estaba dando? Adán. Entonces, ¿quién tuvo la culpa? ¿Solo Eva? Los dos. Estaba en la libertad de Adán el de elegir si podía comer o en realidad si quería o no quería comer, si quería seguir la voluntad de Dios o si quería seguir los deseos carnales por causa de su mujer, ¿cierto? Entonces, tanto Adán y Eva tuvieron la misma culpa. Eva por haber creído a la culebra y Adán por haberle confiado a Eva. Entonces, vamos a seguir un poco más. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahí está la primera excusa, echándole la culpa a la mujer que Dios le dio. ¿Ustedes creen que Dios le iba a mandar a una mujer para hacerle mal?
Cuando Dios creó a esta mujer, cuando Adán estaba dormido y sacó su costilla, dijo, yo voy a crear esta mujer para alivianar la carga que tiene Adán. Para eso fue que Dios creó a Eva, para alivianar la carga de Adán, para que se ayudaran mutuamente, para que entre los dos gobernaran la tierra y los mares y los cielos y todo lo que en el huerto había, ¿cierto? Entonces, en ese entonces ni siquiera existía el diablo abajo en la tierra, Laura. Entonces, muchachos, vemos cómo, pongamos atención, vemos, muchachos, cómo desde el principio tendemos nosotros a liberarnos de la carga o de la culpa que nosotros mismos tenemos por nuestras acciones. Le echamos la bronca a otro. Le echamos la culpa a otros, la bronca a otros, como dice Charlie, ¿cierto? Cometemos algo malo, vamos y nos metemos a robar, Charlie, aquí, y por allá me agarran a mí. No, es que no fui solo yo, fui con Charlie. Pero ¿quién tuvo la culpa? Los dos se metieron a robar, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa con Adán y Eva, los dos tenían la culpa. Mas sin embargo, Adán, queriendo librarse, le echó la culpa a Eva. Entonces, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, le dice. Entonces Jehová le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente que tú creaste me engañó y comí. Ahora echándole la culpa a Dios. Entonces, muchachos, no hay por dónde, ¿verdad? Siempre tendemos a echarle la culpa a los demás por nuestras acciones. Pero ellos tenían el libre albedrío para decidir si querían comer o no de este fruto. Desde el principio vemos que todos somos tentados. Todos sin excepción, incluso Adán y Eva. Igual que los devocionales de la semana pasada, ¿recuerdan? Que decía que todos somos tentados. Bueno, Adán y Eva no se salvaron. También fueron tentados. Eva, exactamente, Eva fue tentada por la serpiente y Adán fue tentada por su mujer. Los dos cayeron por falta de fe. Por falta de no dudar al plan y al propósito que Dios tenía para ellos. Vemos cómo siempre nos queremos librar de la culpa cuando fue decisión nuestra tomar la acción para que se diese el pecado. Y por ende, la consecuencia. El diablo trabaja con sus mentiras para hacernos dudar del plan de Dios. Y decimos, no solo una birrita, no va a pasar nada malo, ¿cierto? Muchas veces. Pero el problema es cuando después de una viene otra y otra y otra y otra, hasta que el alcohol toma el control de su vida. Y de igual manera las drogas. Imaginemos que la primera vez que ustedes consumieron hubieran dicho que no. Y la segunda también, y la tercera y todas las demás que se les presentaran hubieran dicho que no. ¿Ustedes creen que estarían hoy durmiendo en las calles o pasando hambre? O probablemente estarían siguiendo el plan de Dios, y el plan de Dios, recuerden que es bueno, agradable y perfecto. ¿Qué creen ustedes que estaría pasando hoy en día? ¿Ustedes creen que estarían aquí sentados el día de hoy? No. Probablemente el plan de Dios para sus vidas ya se estaría cumpliendo, pero nosotros mismos somos los que retrasamos ese plan. ¿Cómo? Escogiendo el mal antes que el bien, dejándonos tentar y por ende que la tentación actúe a través de nosotros hasta que se conceba el pecado, hasta que el pecado sea concebido. Entonces nosotros mismos somos los que nos alejamos del plan de Dios. Nosotros mismos somos los que hacemos que las consecuencias por las cuales el día de hoy estamos pasando se cumplan en nuestras vidas. Porque Dios nos dio libre albedrío. Nos dio la libertad de escoger entre seguir su plan y su voluntad y seguir nuestros deseos carnales. Y muchas veces preferimos satisfacer nuestros deseos carnales antes que el plan de Dios. Porque pensamos que nada vamos a ganar con el plan de Dios. Pensamos, solo tengo una vida, tengo que disfrutarla ahorita que la tengo. Pero ¿qué va a hacer usted en el más allá? ¿Qué pasaría si existe el más allá y usted no trabaja por conseguir su salvación?
¿a dónde va a quedar su cuerpo? ¿Dónde va a quedar su alma? Todo eso se lo perdió exactamente. De hecho, hubo una entrevista donde una persona atea estaba peleando con un pastor y él le dijo que se imaginara que el más allá no existía, y el pastor dio toda su vida al Señor. Al final de cuentas, no perdió nada, ¿cierto? ¿Ah? Al final de cuentas no perdió nada, porque toda su vida se la dio al Señor. Lo único que perdió, digamos, fue el tiempo, pero probablemente él lo disfrutó aprovechándolo en las cosas del Señor. Ahora imaginemos que sea al contrario y el más allá sí exista, y la persona atea no haya trabajado en su vida consiguiendo la salvación, pero el pastor sí. El pastor logra la salvación y se va al cielo, y la persona atea no lo logró. ¿Quién perdió más? El ateo. El ateo, porque perdió todo. Todo lo que quedó en la tierra, ahí quedó, y él se desapareció. Pero el pastor, que estaba trabajando conforme a la voluntad de Dios, se fue al cielo y obtuvo más ganancias que las que podía imaginar. Igual paraíso. Igual nosotros, muchachos. Muchas veces pensamos que el más allá no existe, que Dios no existe, que es solo un juego, que es solo una ideología de las personas para mantenernos tranquilos o sumisos. Pero no, muchachos. La gloria del Señor y la misericordia se manifiesta en nuestras vidas todos los días. Con solo el hecho de levantarnos, de caminar, de respirar, exacto. Entonces, muchachos, al igual que hace muchos años atrás, cuando Adán y Eva fueron creados, les dio libre albedrío para elegir entre el bien y el mal. Nosotros somos adultos, incluso ustedes son más adultos que yo. Y yo sé que ustedes saben qué es el bien y qué es el mal. Ahora está en nosotros, si queremos seguir pasando por las consecuencias de nuestras propias acciones, o si queremos empezar a seguir la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que queremos para nuestras vidas? ¿Cuánto más queremos seguir sufriendo por nuestros deseos carnales? ¿Cuánto más queremos seguir perdiendo nosotros por cumplir nuestros deseos? ¿O prefieren empezar a obtener ganancias espirituales para que cuando lleguen al cielo sean ricos, pero ricos espirituales? Dios fue caballeroso dándonos libre albedrío, pero no para que lo desperdiciemos, sino para que lo usemos sabiamente. Y recuerden que el sabio no es solamente el que sabe mucho, sino el que sabe y lo pone en práctica. ¿Cierto? Entonces, muchachos, tenemos libre albedrío para elegir entre el bien y el mal. Ahora es decisión suya ponerlo en práctica. Sean sabios, muchachos, porque la salvación del Señor no es un juego. Como probablemente muchos dicen, sí, es una ideología nada más. Nadie sabe si es cierto o no. Pero y el día que le toque a usted conocer si es cierto o no, el día que el Señor lo llame a dar cuentas, y Dios probablemente sea cierto, ¿qué va a decirle usted a Dios? No, Señor, es que yo pensé que no era cierto, pensé que era un juego. ¿Y qué le va a decir el Señor? Si para usted es un juego, para mí también, que Dios lo acompañe y allá se queme. Ahí no hay excusas. Entonces, muchachos, No hay excusas. como dice Norman, empecemos a trabajar en nuestra salvación, empecemos a trabajar en nuestra vida. Dios nos dio el libre albedrío, no lo desperdiciemos. Ocupémoslo haciendo el bien. Dice que el sabio ve el mal y se aparta. Exacto. Entonces, muchachos, seamos sabios. Cada vez que veamos el mal, mejor alejémonos. No nos conviene. No es el plan de Dios. Entonces, muchachos, es decisión de ustedes el día de hoy. Exacto. Entonces, muchachos, como se los acabo de decir, el día de hoy es decisión de ustedes si quieren empezar a seguir la voluntad del Señor o si quieren seguir satisfaciendo sus deseos. Exactamente. Como dice la Biblia, la salvación es propia, ¿cierto? Entonces, el día de hoy está en ustedes si quieren conseguir esta salvación. Muchachos, vamos con el versículo